Vamos a continuar con enfermedades de la hipófisis y del hipotálamo. La hipófisis produce todo lo siguiente excepto. Entonces ustedes deben recordar que la hipófisis es una glándula que se localiza en la base del encéfalo. Acuérdense que es la glándula madre porque produce hormonas que van a regular la secreción de otras glándulas endocrinas, ¿no? Acuérdense que la hipófisis va a tener dos partes. Vamos a tener la adenohipófisis, que va a tener verdaderamente tejido glandular y que va a sintetizar hormonas. Y vamos a tener la neurohipófisis, que la neurohipófisis solamente va a almacenar hormonas. Hormonas que se van a sintetizar ¿dónde? En los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. La adenohipófisis vamos a tener que va a secretar TSH, que va a regular la secreción de la tiroides, ACTH, que regula la secreción del cortisol por la glándula suprarrenal. Vamos a tener FSH y LH, que regula la secreción de los esteroides sexuales en las gónadas. Vamos a tener GH, que es la hormona de crecimiento, ¿no? Que va a estimular el crecimiento y desarrollo de tejidos. Y vamos a tener a la famosa prolactina, que se encarga de la producción de leche durante la gestación y la lactancia. Y en la neurohipófisis vamos a tener a la oxitocina, que se encarga o permite la contracción del útero durante el trabajo de parto, y la contracción de las células miepiteliales de la mama para la eyección de la leche. Y vamos a tener a la famosa hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, que se encarga de la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector renal. Entonces, ¿cuáles de estas produce la hipófisis? Vamos a ver. FSH, LH, ACTH sí produce. FSH, TSH y prolactina sí produce. GnRH no produce. ACTH y prolactina sí. FSH, LH y TSH sí. Todas las anteriores no, porque la letra C es la incorrecta, ¿no? GnRH no produce la hipófisis, se produce el hipotálamo. La hiperfunción de la adenohipófisis está dada con mayor frecuencia por, cuando nosotros vemos hiperfunción, estamos haciendo referencia o hace referencia a que haya un incremento en la secreción de estas hormonas. En la hipófisis, el incremento de secreción de estas hormonas básicamente está dada cuando hay presencia de tumores a nivel de la adenohipófisis que produzcan en exceso esas hormonas. A esos tumores generalmente se le conoce como adenomas, porque en la hipófisis los tumores suelen ser la mayor parte benignos, no suelen haber malignos, suelen haber carcinomas, suelen haber generalmente tumores benignos que se conocen como adenomas hipofisiarios. Acuérdense que cuando el adenoma mide menos de 10 milímetros se conoce como un microadenoma, y si mide 10 milímetros o más se conoce como un macroadenoma hipofisiario. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no se corresponde a una acromegalia? Cuando nosotros estamos hablando de acromegalia, la acromegalia hace referencia a un exceso en la secreción de hormona de crecimiento. Pero este exceso de secreción de hormona de crecimiento se produce posterior al cierre del cartílago de crecimiento. Acuérdense que si el exceso de hormona de crecimiento se produce antes del cierre del cartílago de crecimiento, los pacientes, los niños, los adolescentes crecen en altura y se produce el gigantismo. Esos pacientes gigantes con tallas altas porque se produjo antes que se cierre el cartílago de crecimiento, por eso el paciente crece en altura. En el caso de la acromegalia no. La acromegalia ya está cerrado el cartílago de crecimiento, entonces este exceso de hormona de crecimiento lo que va a hacer es que el paciente empiece a engrosar, digamos, la parte esquelética y va a haber un incremento también en el tamaño de las estructuras blandas de los órganos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este paciente? ¿Cuáles son las características o cuál va a ser el paciente robot de la acromegalia? Vamos a tener aquí, primero, la presencia de una facie tosca. Los pacientes van a tener una alteración a nivel de la fascia. Vamos a encontrar una prominencia de los arcos ciliares, ¿no? Esta parte se va a hacer más prominente. Va a haber una prominencia de la mandíbula que se conoce como prognatismo, ¿no? La mandíbula más salida. Vamos a tener una nariz grande, orejas grandes, labios grandes, lengua grande, ¿no? Que van a ser característicos de la acromegalia. El paciente se va a volver como va a tener una cara más tosca de la que tenía anteriormente, ¿no? Y sumado a esto vamos a encontrar
la presencia de incremento de volumen en manos y pies, ¿no? El paciente lo que va a mencionarnos o lo que nos va a decir es que las manos y los pies son más anchos, ya no le quedan los anillos, ya no le entran los zapatos, no le calzan los guantes, ¿no? Esto es lo característico en cuanto a la acromegalia, pero así como en el Cushing también se va a asociar a ciertas comorbilidades. Por ejemplo, puede haber hipertensión, puede haber diabetes, puede haber dislipidemia, puede haber también asociado organomegalia, o sea, puede haber crecimiento de corazón, de hígado, de vaso, de tiroides, ¿no? Vamos a encontrar que estos pacientes también tienen un riesgo incrementado de presentar pólipos, pólipos colónicos e incluso cáncer de colon, ¿no? Y este paciente va a quejarse mucho de artropatías, porque como hay un incremento de volumen en manos, en pies, eso compromete las articulaciones y genera un dolor. Esas son las comorbilidades que se asocian a la fascia, perdón, al fenotipo característico del Cushing, que es la fascia tosca y el aumento de volumen de manos y pies. Entonces aquí nos preguntan cuál no es una alteración de la acromegalia. Macroglosia, sí, sí hay macroglosia. Aumento del volumen de las manos, también. Prognatismo, que es la prominencia del maxilar inferior, también hay. Crecimiento longitudinal de los pies. Usualmente no se ve crecimiento longitudinal de los pies, más es el crecimiento en lo ancho. Sin embargo, en algunos pacientes puede haber cierto crecimiento longitudinal, entonces también lo consideramos como válido. Lo que no hay es hipertilorismo, ¿no? Esa separación que puede haber de dos estructuras como las mamilas o los ojitos, eso no se suele ver en un paciente con acromegalia. Esa no es una característica, por tanto ahí hipertelorismo no va, ¿no? Y acuérdense que la causa más frecuente de la acromegalia suele ser la presencia de un tumor hipoficiario que produce mucha hormona de crecimiento. Entonces, lo que se hace en estos pacientes básicamente o el tratamiento va a ser quirúrgico. Operas el tumor y se resuelve la acromegalia. Mujer de 28 años que acude a consulta externa por cefalea, galactorrea y amenorrea. Antecedentes sin importancia. Al examen físico se confirma la presencia de galactorrea bilateral. Tiene la prolactina de 320. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? Entonces, cuando ustedes tienen un incremento en los niveles de prolactina, a eso se conoce como hiperprolactinemia. El incremento de los niveles de prolactina en sangre, hiperprolactinemia. ¿Cuál es el paciente robot de una hiperprolactinemia? ¿Cómo ustedes van a identificar una hiperprolactinemia? La hiperprolactinemia suele ser más florida en mujeres. Los síntomas suelen ser más marcados en mujeres. Por eso cuando ustedes le pongan casos clínicos, le van a poner el caso clínico de una mujer generalmente. ¿Por qué? Porque en la mujer generalmente lo que ustedes van a encontrar es la presencia de alteraciones en la regla, que suele ser amenorrea, asociado a galactorrea. Acuérdense que la prolactina permite la secreción de leche. Entonces, en estas mujeres, ¿qué es lo que pasa? El exceso de prolactina hace que haya galactorrea, la secreción de leche por el pezón, y la prolactina alta también inhibe al eje gonadal, causando que en la mujer haya amenorrea. Este binomio, amenorrea-galactorrea, son las características básicas que se van a producir en un paciente con hiperprolactinemia. Obviamente, como hay en un varón no puede haber estas manifestaciones, entonces por eso siempre les van a poner el caso clínico de una mujer. Porque generalmente cuando ponen un varón, los síntomas en el varón suelen ser síntomas de hipogonadismo, por la inhibición que hace la prolactina al eje gonadal. O sea, hay disfunción eréctil, hay disminución de la libido, hay pérdida de vello, pero puede prestarse a confusión. Por eso es que en el caso de los casos clínicos que les van a poner, siempre les van a poner una mujer para que la manifestación sea mucho más marcada. En cuanto a la etiología de la hiperprolactinemia, ustedes deben recordar que la hiperprolactinemia vamos a tener una causa fisiológica, que la causa fisiológica va a ser la gestación y la lactancia, ¿no? Por eso en una mujer que tiene galactorrea y amenorrea, lo primero que hay que hacer es descartar que no esté gestando, ¿no? Y lo segundo es en la parte patológica. Dentro de la parte patológica, la causa más frecuente, digamos, va a ser la producida por fármacos. La hiperprolactinemia por fármacos va a ser la más frecuente.
¿no? ¿Qué fármacos pueden producir hiperprolactinemia? Sobre todo los antipsicóticos. Risperidón, aloperidol, perdón, sulpiride. Esos van a ser generalmente los fármacos que más van a producir hiperprolactinemia. Entonces, ustedes siempre cuando tienen un paciente con hiperprolactinemia hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué medicamentos está tomando? Otra causa patológica que también es muy común es el prolactinoma, ¿no? ¿Qué cosa es el prolactinoma? Como su nombre lo dice, es un tumor hipofisiario que produce exceso de prolactina, ¿no? También es una de las causas que produce hiperprolactinemia. Vamos a tener también otras patologías, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Vamos a tener también, por ejemplo, el hipotiroidismo primario, también se puede asociar a hiperprolactinemia, la enfermedad renal crónica, cirrosis, pueden ser causas de hiperprolactinemia. Pero las que ustedes siempre tienen que tener en cuenta son la de fármacos, que es la más frecuente, sobre todo antipsicóticos a la cabeza, y el prolactinoma, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de la hiperprolactinemia? Obviamente yo tengo que tener una prolactina elevada. Generalmente la prolactina, lo normal es que sea menos de 27, menos de 30, dependiendo de la literatura que ustedes revisen. Entonces, cuando la prolactina es más de 30, entonces yo hablo de hiperprolactinemia. Pero el valor de la prolactina me va a poder a mí determinar si más o menos cuál puede ser la etiología de esa hiperprolactinemia. Entonces, generalmente en estos pacientes lo primero que yo hago es descartar embarazo, que es lo primero que se hace en las mujeres. Primero descarto gestación y luego me fijo en el nivel de prolactina. Si la prolactina de esta paciente es menos de 100, generalmente la causa más frecuente va a ser una causa no tumoral, o sea, no prolactinoma. Fármacos, ovario poliquístico, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, cirrosis. Pero si la prolactina es mayor de 200 y cuando es mayor de 200 con ya mayor fuerza, la causa más probable es tumoral, o sea, un prolactinoma. Entonces, de esa manera yo me guío y veo qué posible etiología yo puedo sospechar en alguno de los dos casos, ¿no? En el caso del tratamiento, el tratamiento de la hiperprolactinemia básicamente es un tratamiento médico y se hace con moléculas que se parezcan al inhibidor natural de la prolactina. El inhibidor fisiológico natural de la prolactina es la dopamina. La dopamina es una sustancia que se produce en el hipotálamo y que inhibe la secreción de prolactina. Entonces yo le voy a dar algo parecido a la dopamina a estos pacientes que tienen hiperprolactinemia. Y en este caso vendrían a ser los agonistas dopaminérgicos, ¿no? ¿Y cuáles son los agonistas dopaminérgicos? Los agonistas dopaminérgicos en este caso van a ser dos. A la cabeza, el más conocido, la cabergolina, pero también tenemos la bromocriptina, aunque ya no se usa con tanta frecuencia, pero también es un agonista dopaminérgico. Incluso si la patología es tumoral, incluso si es un prolactinoma, el tratamiento sigue siendo médico, porque los agonistas dopaminérgicos disminuyen el tamaño de las lesiones tumorales. Entonces, la hiperprolactinemia por prolactinoma es una de las patologías que, a pesar de ser un tumor, el tratamiento no suele ser quirúrgico, sino que suele ser médico, porque el tratamiento médico controla la secreción de prolactina y reduce también el tamaño del tumor. Entonces vean en la pregunta que tenemos aquí, dice, mujer de 28 años, tiene cefalea, galactorrea y amenorrea, o sea, tiene el binomio galactorrea y amenorrea, tiene galactorrea al examen físico y tiene una prolactina en 320, ¿no? Vean ustedes, prolactina más de 100, 200, probablemente patología tumoral, ¿no? Además tiene por ahí cefalea que nos da un guiño, la cefalea puede presentarse mucho en el prolactinoma. Vean ustedes que tenemos distintas causas de hiperprolactinemia, embarazo, hipotiroidismo, RC, ovario poliquístico, prolactinoma, pero por el valor de la prolactina, ¿no? Teniendo en cuenta que se haya descartado gestación en esta paciente, lo más probable es que la paciente tenga un prolactinoma por el valor de la prolactina. 320, no les dije más de 100, 200, pensar en una causa tumoral. Para el tratamiento médico de la hiperprolactinemia se deben emplear, lo habíamos dicho, agonistas dopaminérgicos, donde están la cabergolina y la bromocriptina, porque la dopamina inhibe a la prolactina. Entonces le doy algo que se parece a dopamina. Mujer con antecedente de hemorragia obstétrica, que no pudo dar de lactar, actualmente presenta astenia e hipotensión.
¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues este caso clínico también es un paciente robot. Es el paciente robot de una patología que se conoce como el síndrome de Sheehan, ¿no? ¿Qué cosa es el síndrome de Sheehan? El síndrome de Sheehan es un hipopituitarismo, ¿no? Y por hipopituitarismo me refiero a que hay un compromiso en la glándula hipófisis, se comprometen las hormonas que secreta la adenohipófisis, hay una disminución en la síntesis de estas hormonas, y en este caso es un hipopituitarismo que se produce de manera secundaria a un infarto o apoplejía, ¿no?, de la hipófisis como consecuencia por una hemorragia periparto. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lo que sucede es que la mujer, cuando tiene el trabajo de parto, cuando está en el parto, hay una hemorragia que puede ser por distinta causa, ¿no? Una placenta previa, un desprendimiento prematuro de placenta, una atonía uterina, ¿no? En el trabajo de parto hay una hemorragia muy profusa. La paciente pierde grandes volúmenes de sangre. Esta pérdida de volúmenes de sangre hace que disminuya la perfusión a ciertos órganos. Y uno de los órganos a los que disminuye la perfusión es la hipófisis. Entonces, muchas veces en estos casos la hipófisis se infarta, no le llega suficiente cantidad de sangre, se infarta la hipófisis y se compromete la secreción de todas las hormonas que produce la hipófisis, sobre todo la adenohipófisis, ¿no? Entonces, todas las hormonas de la adenohipófisis se comprometen. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta paciente? Esta paciente, característicamente, ustedes van a tener que es una paciente que tiene primero el antecedente de la hemorragia. Tiene el antecedente de la hemorragia obstétrica. Lo segundo que van a encontrar es una paciente que luego de su parto no pudo dar de lactar, haga láctea. ¿Por qué? Porque no hay secreción de prolactina. No se produce prolactina, no produce leche, haga láctea. Y consecuentemente, después de eso, a pesar que la paciente no da de lactar, la paciente presenta amenorrea. El binomio agaláctea-amenorrea hace sospechar en una paciente con el antecedente de hemorragia obstétrica en un síndrome de Sheehan. No solamente se va a producir agaláctea por el déficit de prolactina y amenorrea por el déficit de las gonadotropinas, que son FSH y LH, que estimulan a los ovarios a secretar estrógenos, sino que también se va a producir el déficit de las otras hormonas, o sea, de la TSH, de la ACTH, de la hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver también asociado muchas veces síntomas o clínica de hipotiroidismo y de insuficiencia adrenal. ¿Por qué? Porque acuérdense que si no hay TSH, no se estimula la tiroides, se produce un hipotiroidismo secundario. Si no hay ACTH, no se estimula la corteza adrenal a secretar cortisol. Hay una insuficiencia adrenal secundaria, porque el problema está arriba, en la hipófisis. Entonces, cuando ustedes vean una paciente que tiene el antecedente, que tiene agaláctea, amenorrea y asociado también tiene sintomatología de hipotiroidismo e insuficiencia adrenal, se sospecha en un síndrome de Sheehan, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento en este caso del síndrome de Sheehan? Reponerle las hormonas que faltan. Solamente que la secuencia de reposición de las hormonas tiene un orden. Primero yo voy a reponer el glucocorticoide, o sea, primero voy a reponer el cortisol, la hidrocortisona en este caso. Luego voy a reponer la levotiroxina y finalmente voy a reponer los esteroides sexuales, es decir, el estrógeno, la progesterona. Ese es el orden en que yo voy a reponer. ¿Por qué se repone en este orden? Porque si yo no doy primero el glucocorticoide, doy primero la levotiroxina, primero los esteroides sexuales, estos aceleran el metabolismo del poco cortisol que podría haber en la paciente, generando una crisis adrenal. Entonces, primero siempre doy glucocorticoide y luego doy levotiroxina y finalmente esteroides sexuales. Entonces, vean ustedes acá, mujer antecedente a hemorragia obstétrica, se están dando el dato de la hemorragia obstétrica, no pudo dar de lactar, o sea, ya galáctea, y actualmente presenta astenia e hipotensión, ¿no? Astenia e hipotensión, que son síntomas característicos ¿de qué? De insuficiencia adrenal.
Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? ¿Hipotiroidismo? No. ¿Hipogonadismo? No. E insuficiencia suprarrenal sí tiene síntomas, pero estarías dejando de lado el hecho que no pudo dar el lactar y el antecedente de la hemorragia. Hipoparatiroidismo, no. Entonces aquí lo más frecuente es que lo más probable es que sea un hipopituitarismo en referencia a este famoso Sheehan. Acuérdense que el Sheehan es una causa de hipopituitarismo, solamente que este hipopituitarismo es secundario al infarto de la hipófisis por una hemorragia periparto, ¿no? Precisamente en la siguiente pregunta nos dicen cuál es la definición del síndrome de Sheehan. Entonces, ¿la hipertrofia de la hipófisis postparto incrementa el riesgo de infarto hipofisiario? No. Aquí no nos hablan de la hemorragia obstétrica, ¿no? ¿La hiperplasia hipotalámica durante el embarazo aumenta el riesgo de hemorragia uterina? No es el hipotálamo el responsable. Falso. ¿El infarto de la hipófisis durante el embarazo que causa riesgo de hemorragia y hipovolemia? No es que la hipófisis se enfarte y eso produzca la hemorragia, sino que la hemorragia hace que se produzca el infarto. O sea, es al revés, no es lo que dice acá, ¿no? La hiperplasia hipofisiaria que condiciona la hemorragia uterina, no. No es que la hipófisis condicione que haya hemorragia, no, es al revés. La apoplejía es infarto, la apoplejía, el infarto, condicionada por la hemorragia uterina postparto, esa es la respuesta correcta. Apoplejía es igual que infarto. Vean ustedes aquí, mujer de 40 años que hace 10 meses presenta astenia, ¿no? Y síntoma de insuficiencia adrenal, baja de peso, síntoma de insuficiencia adrenal, intolerancia al frío y caída de cabello, síntomas de hipotiroidismo. Ha tenido 6 embarazos y vean que en su último parto presentó sangrado posparto profuso por atenía uterina. Si nos están poniendo este antecedente es que es relevante para el diagnóstico, si no, no lo pondrían. Esto es relevante, ¿no? El niño no lactó, agaláctea, ¿no? Amenorrea desde el último parto, amenorrea. Examen, la presión arterial 90-60, un poquito a la hipotensión, como en los pacientes con insuficiencia adrenal. Bradicardia, como en los pacientes con hipotiroidismo. Palidez de piel y mucosas, que también se ven en los pacientes con hipotiroidismo. Sequedad de la piel, hipotiroidismo. Vello axilar y pubiano ausentes por la déficit de las hormonas de la LH y la FSH, ¿no? Hay hipogonadismo, síntomas de hipogonadismo. ROT con fase de relajación lenta, síntoma de hipotiroidismo. Ustedes vean, tiene agalactia, amenorrea, tiene síntomas de hipotiroidismo y tiene síntomas de insuficiencia adrenal. Tiene síntomas de todas las deficiencias. ¿Cuál es el síndrome más probable? El síndrome de Sheehan. Síndrome de Sheehan. No se vayan a confundir con amenorrea galactorrea. Acuérdense que amenorrea galactorrea es la hiperprolactinemia. En este caso es amenorrea agaláctea, o sea, no produce leche. Señale cuál es la secuencia que debe realizarse el tratamiento en el síndrome de Sheehan con PAN hipopituitarismo. Ya lo habíamos dicho, tiene un orden. Primero el cortisol, luego la levotiroxina y luego los esteroides sexuales. Busco dónde está. Esta alternativa tiene primero cortisol, esta alternativa tiene primero cortisol, esta me da luego la levotiroxina y luego los estrógenos. Es correcta esta alternativa. La última alternativa da primero los estrógenos y luego la levotiroxina. Esta es incorrecta, entonces la correcta es la alternativa B. Cortisol, levotiroxina y estrógenos o progestágenos. Varón de 40 años es llevado a emergencia luego de un accidente de tránsito con un traumatismo cráneoencefálico grave. Ingresa a cirugía y en el posoperatorio cursa con poliuria. El sodio en la sangre es 165 y la densidad urinaria es 1005. ¿La alteración de qué hormona explica estos hallazgos? Entonces, esta es la patología o el paciente robot de la famosa diabetes insípida, ¿no? ¿Por qué se produce la diabetes insípida? La diabetes insípida se produce porque hay un déficit de hormona antidiurética, ¿no? Que también se conoce como vasopresina. La hormona antidiurética se conoce también con el nombre de vasopresina. ¿Cuáles las características clínicas de una diabetes insípida? Acuérdense que la hormona antidiurética lo que hace es permitir que haya reabsorción de agua a nivel del túbulo colector. O sea, que se reabsorba agua para que el paciente no orine
no elimine gran cantidad de agua por la orina. Entonces, ¿qué sucede en estos pacientes? Como hay una deficiencia de hormona antidiurética, el paciente empieza a eliminar grandes volúmenes de agua por la orina. Entonces se produce la famosa poliuria. A consecuencia de la poliuria, el paciente despierta el reflejo de la sed y se adiciona a esto la famosa polidipsia. Entonces, estos pacientes suelen cursar con poliuria y polidipsia. Pero, adicionalmente a esto, hay algunas características que vamos a encontrar que nos van a permitir a nosotros hacer el diagnóstico de la sospecha de una diabetes insípida. Aparte de la eliminación de grandes volúmenes de agua, generalmente estos pacientes, cuando hablamos de poliuria, es más de 3 litros de orina, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La osmolaridad urinaria o la densidad urinaria, cualquiera de las dos, en estos pacientes va a estar disminuida. Cuando yo digo osmolaridad, hablo de densidad, me refiero a qué tanta cantidad de solutos hay en un líquido. Mientras más agua tenga un líquido, menor va a ser la osmolaridad o la densidad de ese líquido. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? Orinan tanta cantidad de agua que la orina se diluye. O sea, es más agua que solutos. Entonces, eso hace que disminuya la osmolaridad o la densidad urinaria. Entonces, estos pacientes tienen una orina muy diluida. Grandes volúmenes de agua, pero una orina muy diluida. Bueno, como el paciente pierde mucha agua al orinar, entonces el plasma disminuye su concentración de agua. Porque ¿de dónde sale el agua que se elimina en la orina? Precisamente de la filtración del plasma. Entonces, el plasma queda sin suficiente cantidad de agua y el plasma, lo contrario que sucede con la orina, el plasma se vuelve más concentrado, se vuelve más espeso, digo yo, porque pierde el agua. Entonces, como se vuelve más espeso, se vuelve más viscoso, entonces la otra característica de la diabetes insípida es osmolaridad plasmática elevada. Y dentro de la osmolaridad plasmática, el componente principal va a ser el sodio. Entonces, estos pacientes cursan con hipernatremia. Sodio alto. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que tiene poliuria, polidipsia y se asocia osmolaridad o densidad urinaria baja con osmolaridad plasmática alta e hipernatremia, me hace sospechar en una diabetes insípida. La diabetes insípida tiene dos causas, ¿no? Tiene dos etiologías. Una etiología central, donde el problema es arriba, en el hipotálamo, donde sintetiza la hormona antidiurética, ¿no? El problema es a nivel de la hipófisis. Y en este caso, usualmente los pacientes tienen déficit de hormona antidiurética, ¿no? No hay secreción de hormona antidiurética, déficit absoluto de hormona antidiurética. Y una etiología periférica que se produce básicamente a nivel del riñón, donde el paciente sí tiene hormona antidiurética, sí tiene vasopresina, pero hay una resistencia a la acción de la vasopresina. Resistencia a la acción de la ADH, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente? Esta, la central. La diabetes insípida central es la más frecuente. Todo lo que afecta a la hipófisis, al hipotálamo, puede generar esa alteración. Como por ejemplo un TEC, un traumatismo encefalocraniano, una cirugía a ese nivel, los procesos de neurocirugía, una tumoración a ese nivel que compromete el hipotálamo, la hipófisis, ¿no? Entonces, en este paciente, ¿qué es lo que tenemos? Dice que ha tenido un accidente de tránsito y ha tenido un traumatismo craneoencefálico grave y está ingresando a cirugías. Es un paciente que tiene ahí ese factor de riesgo. Y después que lo operan al paciente, el paciente inicia con poliuria. O sea, el paciente empieza a orinar demasiado, orina más de 3 litros. Le hacen un examen y el sodio está alto. El sodio no debería ser menos de 145, le ha salido 165, o sea, hipernatremia. Y la densidad urinaria, que es la osmolaridad urinaria, le ha salido 1005. 1005 es una densidad urinaria baja, está disminuida. Entonces, es un paciente que tiene poliuria, tiene densidad urinaria baja y tiene hipernatremia. Y tiene el antecedente de haber tenido un TEC y haber ingresado a cirugía. Entonces, lo más probable es que este paciente tenga una diabetes insípida de etiología central. Entonces, ¿qué hormona explica, la alteración de qué hormona explica esos hallazgos? De la vasopresina. Hay una
disminución en la secreción de vasopresina porque se trata de una diabetes insípida central.